estás, debemos a mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orándome en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz sin tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz sin tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
saludos a ustedes que están viendo alrededor de Latinoamérica. Y sabemos que familia en Puerto Rico están viendo, sabemos que gente en Florida, en Texas y Nashville, saludos. Y no nomás eso, pero alrededor de aquí del sur de California, yo sé que varias personas, como mi suegra y mi madre, ya no pueden salir, ya están grandes de edad, no pueden salir, pero tienen su iPad, tienen su computadorcita y se las ponemos ahí, se las programamos. Y esta es su iglesia. Esta es su iglesia en el modo de que aunque no pueden estar aquí presentes, pero están viendo aquí los mensajes. A veces los podemos poner en vivo, a veces son grabados, pero están viendo ahorita y les quiero dar la bienvenida a ellos también, a los que están viendo alrededor de Latinoamérica. Entonces, sí, perdón, los niños pueden ser ir a su clase aquí con la hermana Hilde. Y tenemos un salón para ellos, tenemos una clase, una lección para ellos que es específicamente guiado para sus edades, ¿verdad? Porque aquí quizás a veces los asusto yo, o yo no sé, no los asusto, pero a veces es como que es algo arriba de su nivel de entendimiento, aunque son muy listos los niños a hoy. A veces los niños me sorprenden, saben más que de uno, ven la televisión y como que muy listos nuestros niños y los de ustedes también. Bueno, si no sabían, este es mi hijo, Sal, y Sarita también. Hemos estado sirviendo al Señor por, ellos, por toda su vida de ellos, pero para mi esposa y yo, 35 años sirviendo al Señor. Hemos trabajado más creo que he dado mi testimonio de poco a poquito, pero estábamos por muchos años plantando, como church planters, plantando iglesias, empezando ministerios así, como empezamos aquí hace poco, y ya cuando la iglesia está establecida, entrenamos pastores y todo para que se queden con el ministerio, y nosotros vamos a la siguiente. Entonces varias iglesias en la área, unas en la área del condado de Riverside, unas en el condado de San Bernardino. Hemos ido a Rosarito a establecer una en, ¿cómo ven? Cabo San Lucas. Pero no fuimos a Cabo San Lucas, fue San José del Cabo. Establecimos una iglesia ahí, que está ahí, se llama Calvary Los Cabos en San José, que está más cerca al aeropuerto, si conocen por allá. Pero con eso, cuando uno está plantando iglesias, no hay, especialmente cuando uno empieza, no hay fondos para estar en salarios y todo eso. Entonces tuve yo que, yo aprendí la construcción entre un padrastro que tuve por unos años, y aprendí eso, y entonces ese era mi side job, como que trabajaba en eso, pero mi corazón y el llamado era y es de plantar iglesias y pastorear. Entonces el Señor ha dado un amor a mí, a mi esposa, a mi familia, a servirles a ustedes, y cada vez que hemos empezado una iglesia, yo como pastor me enamoro con ustedes. No les dé celos a los esposos o esposas, me enamoro como pastor, ¿verdad? Como Cristo está enamorado con nosotros, de ese tipo de amor espiritual, para que sepan. Entonces, yo deseo yo soy como un cocinero, creo que hablamos de esto anteriormente, como un cocinero que cuando yo estoy en la semana viendo, el Señor, ¿qué es lo que necesita el grupito de aquí? Pero ahora ya no nomás es el grupo de aquí, sepan que es el grupo de, cada semana vemos cientos de personas que están viendo en la internet por Instagram, Facebook o YouTube, y entonces en eso también estoy pidiendo al Señor. Y esto es diferente, que como no veo a las personas y muchas no las conozco, porque son de lejos o algo, pero a ustedes los conozco y oro, Señor, ¿qué necesitan? ¿Necesitan más vegetales o necesitan más pizza o más nieve? Pero yo digo, no, más nutritivo. Y vamos a ver, empiezo con esto porque vamos a hablar, ese es el tema de hoy, en el mensaje de hoy, capítulo 10 de Apocalipsis. Vamos a ver ahí, pero el título del mensaje es ¿qué estás comiendo?
Y yo, como les digo, yo me siento como un chef, voy a decir, cocinero o chef, donde yo deseo preparar algo sabroso, pero también ponerlo en un modo que puede ser digerido, que no es tanto que no se puede masticar, pero como small bite-sized bits, como a medida donde uno puede comerlo bien. Pero estamos hablando en lo espiritual, no nomás en lo físico. Pero al mismo tiempo deseo que ustedes lo reciban, y qué es lo que necesitan, y también lo que necesita lo que están viendo, los que están viendo alrededor de Latinoamérica y sur de California, donde sea. Pero en la serie que estamos, Apocalipsis, es un libro de profecía, un libro profético que nos habla de lo que va a pasar, especialmente de capítulo 6 a 19. Y ahorita estamos en capítulo 10, donde llegamos al medio, a la mitad de lo que se llama los 7 años de la gran tribulación. La gran tribulación habla, la palabra profética, que eso viene después que la iglesia o el creyente participa en lo que se llama el rapto de la iglesia, que somos arrebatados de aquí y estamos en la gloria en el cielo, mientras Dios trata con un mundo incrédulo o que rechazó a Cristo, pero muchos vienen a conocer al Señor entre ese tiempo donde hemos visto y leído y viendo en capítulos 6 a 9 que va a ser terrible y horrible lo que va a pasar aquí en la tierra en ese tiempo donde Dios trata con un mundo incrédulo. Pero ¿por qué? Creo que ya hablamos. ¿Por qué? Había 3 razones, y brevemente nomás les digo que una de las mayores razones de que Dios usa ese tiempo para sacudir el pagano, sacudir el incrédulo, para sacudir o shake up, para que vean, wow, mira, todos estos se desaparecieron, ¿qué pasó? Y muchos van a decir lo que estamos viendo en las noticias ahorita recientemente, que ha habido UFOs, Unidentified Flying Objects, en español es aviones o cosas que no pueden identificar, que dicen, son los marcianos, o como le quieran decir. Pero vemos de que esto va a empezar a pasar en los últimos tiempos, y no creo que hay extraterrestrials, no creo eso, porque bíblicamente va a haber más cosas supernaturales, pero no son de Dios, son de la oscuridad, del diablo y todo. Y vamos a hablar de eso en los siguientes capítulos, donde vamos a ver, y como vimos capítulo 9, una probadita donde en el tiempo de la gran tribulación, ¿qué vimos? Que va a haber lumbre del cielo, que va a morir una tercera parte de la humanidad, de la tierra. Todo esto va a pasar, pero muchos van a voltear a Dios y decir, Señor, perdóname. Se llaman los santos de la gran tribulación, van a ser salvos, pero muchos todavía, como vimos en capítulo 9 que terminamos ahí, y que muchos no se arrepintieron hasta después de ver que el abús fue abierto. Se le dio la llave al diablo para abrir el abús, y salieron los demonios más peores de los peores. Salieron ¿a qué? A maltratar a la gente que está viviendo aquí, a terrorizar, dice la palabra ahí, atormentar es otra palabra. Pero en eso eran unos capítulos como duros y voy a decir como oscuros. Capítulo 10, como un break, una pausa de eso. Ahora vamos a ver como la luz de cuando Jesucristo pone su pie en la tierra, un pie en el mar, y dice como el león, dice como que hace como un roar, como un león que dice, aquí estoy. Yo estoy en control, yo estoy dejando que esto pase, porque todavía deseo que muchos volteen hacia mí. Como dice en Primera de Pedro, que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Es el corazón de nuestro Señor. No desea que nadie se pierda, pero por eso a veces hay tribulación. En mi vida les platiqué a otras personas un estudio que tuvimos en la semana, les platiqué, ¿cuándo es el tiempo cuando más te acercaste a Dios? En los tiempos buenos, en los tiempos donde todo iba bien, donde no había problemas y nada, o cuando había un gran problema, una gran prueba, gran dolor, o financiero, o un hijo, hija, o algo. ¿Cuándo es cuando te acercaste más al Señor? Y uno puede ver hacia atrás, ¿cuándo?
¿Cuando estaba todo muy muy bien o cuando estaban las cosas difíciles? Y es cuando están las cosas difíciles. Ay, Señor, ayúdame, por favor. Y viene uno, yo digo hasta de rodillas me ponía y decía, Señor, ayúdame a este gran problema y todo. Y lo que pasa a veces es de que cuando pasa el problema y ya se pusieron las cosas mejor, como que se olvidan de Dios un rato. Ay, gracias. Como que guardan a Dios en una cajita y lo guardan para el siguiente problema. Entonces dicen, ¿por qué otro problema? ¿Por qué llegó? Mira otro. Porque creo que dice Dios, es que me gusta cuando vienes de rodillas y te acercas a mí, por eso tengo que mandarte otra tribulación. Y no todo es de Dios, no todo es de que Él manda los problemas o la tribulación. Y a veces nosotros mismos causamos, por nuestras decisiones, causamos los problemas en nuestras vidas. Pero no es de que Dios quiere mandarnos. Es como un padre amoroso, yo no deseo que mis hijos tengan dolor y tribulación, pero a veces tiene que haber lo que se llama disciplina, porque dice la palabra de Dios que Dios dice, al que ama, Él disciplina. Porque yo a mi hijo, si está yéndose mal o quiere jugar, voy a jugar carreras en el freeway o algo, digo, no lo hagas eso está mal, porque te puedes matar o lo que sea. Y entonces disciplina, bueno, de chicos, ya de grandes, pues ya grandes ya hacen su voluntad, pero todavía cuando uno ama a sus hijos los va a disciplinar, ¿verdad? Entonces no hay que ser como el que estaba trabajando. Me recuerda esta historia, estaba trabajando en un techo y un techo y estaba clavando y poniendo un nuevo techo y todo, y estaba 3 pisos de alto, y de repente se resbala y viene de bajada a gran caída de 3 pisos, y dice, ay, Dios mío, ayúdame, y va de bajada, cuando de repente, pum, para de repente, su pantalón Levi se agarró de un clavo que estaba ahí. Dice, oh, olvídate, Dios, el clavo me salvó. En vez de decir, fue Dios el que puso el clavo ahí o algo y me salvó. Y entonces, ahora vamos a estar viendo el tema de que ¿qué estás comiendo? Hay un dicho que dicen, eres lo que comes. ¿Lo han oído? You are what you eat. Eres lo que comes. Y hay verdad en eso físicamente, pero sabemos esto, pero también tiene que haber disciplina lo que comemos, ¿verdad? Uno dice, bueno, voy a comer pizza todos los días y ice cream todos los días, o voy a comer nutritivo, tomar mis vitaminas y cuidarme, o lo que sea. Pero igualmente, eres lo que comes físicamente, pero también es verdad espiritualmente. Eres lo que comes. Si comes televisión y lo que sea todos los días y nunca abres la palabra de Dios, entonces van a llegar aquí todos, a veces gente llega a la iglesia todos malnutridos y decepcionados o ansiosos o con problemas, lo que sea, llegan y todos, como digo yo, golpeados, porque el demonio, ¿saben que el demonio anda como un león rugiente, dice la palabra de Dios, buscando a quien devorar? Eso dice la palabra. Pero entonces tiene que ver lo que comemos. Empiezo con esta historia. Hay un líder de una tribu que dice que tiene un sueño y se lo está platicando a su pueblo. Es el líder del tribu y les dice, en este sueño veo 2 perros peleando ferociously, están peleando los perros como un pastor alemán y un Doberman, y están peleando y dándose duro y todo, y la gente dice, ¿y quién gana? ¿Quién gana? Y la respuesta de este líder le dice, al que alimentan más. Porque adentro de nosotros hay una guerra, como 2 perros grandotes peleando horríficamente, el espíritu contra la carne. ¿Y quién gana? Al que alimentan más.
alimentan a la carne de cosas de lo que quiera la carne, no nomás de comida, pero de cosas que uno ve, unas cosas que piensa, de lo que hace y todo, a qué se dedica su tiempo, su mente, su corazón. O alimentas el espíritu con alabanza, con la palabra de Dios, con compañerismo. En todo, uno sabe que al que alimentas más, esa parte de ti va a ganar. De eso se trata hoy. Deseo que veamos aquí el retrato del libro de Apocalipsis. Cómo, por qué pasó todo esto y cómo y por qué, y lo estamos estudiando de ese modo. Estamos en capítulo 10 y estamos viendo que llegamos a medio de la gran tribulación, donde hay una pausa, donde para las cosas de hablar de la ira y el juicio de Dios. Y ahora vamos a ver aquí unas lecciones prácticas, personales, creo que el Señor nos da aquí. Entre la palabra de Dios diario hay mensajes, no nomás de que vamos a ver la palabra profética y saber lo que va a pasar y cómo, pero ni vamos a estar aquí. Los creyentes van a salir de aquí. Si eres creyente, no vas a estar aquí entre ese tiempo donde el juicio y la ira de Dios cae sobre este mundo. ¿Y por qué? Es para sacudir el incrédulo, el pagano, para despertar una nación de Israel y para establecer un reino, que es el reino que va a haber en los 1000 años. Eso lo leemos después, se llama el milenio, los 1000 años de donde el mundo va a ser guiada por el Señor y va a haber paz. Eso viene en capítulo 20 cuando lleguemos ahí. Pero ahora veremos 3 puntos. 3 puntos rápidamente. Punto número 1, vamos a leer capítulo 10, versículo 1 a 4, la primera porción. Y luego el segundo punto lo vamos a ver, y se los voy a dar luego. El primer punto, no le agregues a la palabra. Primer punto, en los primeros 4 versículos. Y luego el segundo punto, ¿quién está en control? Vamos a ver de versículos 5 a 7. Y el tercer punto es el título del mensaje. Creo que eso es lo más importante para hoy, que quiero que veamos esto, porque creo que es una palabra del Señor. ¿Qué estás comiendo? Vamos a verlo en versículo 8 a 11. Es un corto capítulo y a veces tomamos un versículo y es todo el mensaje. A veces tomamos el capítulo, depende como el Señor desea cocinar para nosotros. A hoy nos ha cocinado todo el capítulo 11 que nos dice aquí primeramente. Vamos a leer, si están viendo conmigo, si pueden ponerlo en la pantalla. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 a 4. Lo leo. Si ustedes tienen su Biblia, véanlo ahí. Estamos usando la nueva versión internacional, pero dice ahí: después vi a otro ángel. Después quiere decir que es una nueva visión. Estaba viendo la ira de Dios, capítulo 9, y todo el juicio, todo terrible, pero ahora como que voltea la página, dice después. Este es Juan el revelador, que es donde Jesucristo está dando la revelación a Juan. Es la revelación de Jesucristo a Juan el revelador, que escribe esto en esta visión, palabra profética que nos está enseñando Dios en adelante lo que va a pasar. Es excelente, donde Dios nos da, como dicen, ya leí la última página, ya leí lo que pasa al último. Si leen Apocalipsis, saben de que Dios gana. El demonio anda como un león rugiente, y sí, pero el demonio es un criado, fue criado. Dios es el Dios, nuestro Padre, que no tiene creador. Él es el creador del cielo y la tierra. El demonio fue criado, fue Lucifer, y creó el infierno. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles, no para nosotros, pero no para el ser humano. Pero Dios tiene que tratar con el pecado, como hemos visto. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. No hay ningún justo, no ninguno. Todos han pecado y caen cortos de la gloria de Dios, nos dicen Romanos. Pero ese bellísimo versículo de Romanos 6:23, donde dice: la paga del pecado es muerte. Dios nos dice que tiene que tratar con el pecado, porque hemos visto que Dios es amor, pero es justo. Entonces, para ser justo, declara a todo ser humano pecador y culpable y sentenciado a la muerte, o sentenciado a la separación de Dios, a un lugar muy feo. Pero siendo un Dios de amor, Él mismo, Dios mismo,
como dice, vino Jesucristo, pero no creó a un hombre, no mandó un ángel, pero Él mismo, Dios en la tierra, Jesucristo, Dios el Hijo, viene y Él mismo toma el golpe que nosotros merecíamos en la cruz, paga por nuestros pecados y lo único que tenemos que hacer es creer en la obra terminada en la cruz de Jesucristo que dice, todo está cumplido, derrama su sangre, da el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él fue perfecto, vida perfecta, fue en perfecto sacrificio y paga por mi deuda, toma el golpe que yo lo merecía y todo pecador. Pero entonces, aquí, regresar a Apocalipsis 10:1, después de otro ángel poderoso que bajaba del cielo, envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas parecían como columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito, un pequeño librito escrito que estaba abierto, y dice que puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león, como el león del tribu de Judá. ¿Quién tiene ese título? Jesucristo. Y dio un grito tan fuerte que parecía un rugido de león. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces. Una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Muy extraño aquí esto de que oye algo de los truenos y recuerdan que le está dando revelación, y Juan está escribiendo este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, pero le dice, oye lo que hablaron los 7 truenos, pero le dice el ángel, ¿y quién es? Bueno, dos preguntas. ¿Quién es este ángel? Y esa pregunta no es para preguntarles a ustedes, es preguntas como que creo que debemos explicar esto, porque leemos esto si estamos viendo todo el libro de Apocalipsis y vamos a ver los puntos prácticos y personales para nosotros, quién o qué estás comiendo, con qué te estás alimentando. Pero primero, para entender este libro y este capítulo, ¿quién es este ángel? Porque este ángel es tremendo, gigantesco, donde puede poner un pie en la tierra y un pie en el mar. Y no está diciendo nomás en la costa, pero está hablando de un ángel muy, muy grande, un ángel tremendo, poderoso. Y sabemos que describen que es como su cara tan brillante como el sol, el arco iris, todo igual como el capítulo 1 que parece. Y hay diferentes opiniones. ¿Es un ángel grande y poderoso o es Jesucristo? Mi opinión aquí, en ver las escrituras, es que es Jesucristo, porque Él es como dice que da un grito como tan grande que es como un león, y entonces Jesucristo tiene ese título, el león del tribu de Judá, y hace un grito como diciendo, yo soy el rey de la tierra, como el rey de la selva, el león, yo soy el rey de la tierra. Y todo esto quiere decir algo aquí, porque Juan le está escribiendo a sus iglesias en ese tiempo donde estaban yendo con gran tribulación. ¿Recuerdan la gran tribulación que pasó en ese tiempo, donde estaban muriendo millones de personas? Entonces él, como un pastor, le está diciendo, miren, Jesucristo está en control. Mira, Jesucristo es poderoso. No tienen que estar con miedo, no tienen que estar con ansiedad. Entonces, lo segundo es, ¿cuál es el secreto que les dice que callaran? Y la respuesta es, no sabemos. No sabemos cuál es la respuesta de quién es, o cuál es el secreto. Mucho es revelado, que Dios nos da la revelación aquí o en la palabra. Mucho es revelado, pero muchas cosas no son reveladas. Creo que es para que nosotros veamos que somos limitados. Es bueno no saber todo. En no saber todo nos mantiene humildes, porque Dios desea que confiemos en Él y pongamos nuestra fe y confianza. Nos mantiene en tener confianza en Él, o confiar en el Señor, porque nosotros somos limitados, ¿no? Los seres humanos somos limitados, pero
podemos tener fe y confianza en el que tiene ningún límite. El que es omnisciente, omnipotente. Sí, no entiendo todo. ¿Por qué pasan ciertas cosas? Uno dice, pues, Señor, ¿por qué pasan pandemias? ¿Por qué muere la gente? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay dolor en la tierra? Pero lo que sí sabemos es que vivimos en una tierra caída. Desde Adán y Eva entró el pecado, una tierra caída, llena de pecado, y el demonio también es es el Dios de la tierra, le llama a Jesucristo. El príncipe de esta tierra, le dice Pablo. ¿Por qué pasan estas cosas? Y a veces yo no entiendo todo. No creo que ninguno entendemos todo. Hay un dicho de un hombre de Dios que dice: si yo supiera todo de Dios, Dios no fuera bastante grande para ser mi Dios. Sí lo entienden, porque si vamos a conocer todo igual que Dios, y conocemos en este mundo, en esta vida, no vamos a entender todo, y creo que cuando estemos en la eternidad va a ser diferente. Pero no entiendo por qué bebés mueren. Les platico algo que pasó esta semana. Recibí una llamada de una persona que trabaja aquí en la iglesia, trabaja en el equipo de mantenimiento. Y sí, puedo decir su nombre, se llama Felipe, su esposa Laura, su nieta, su hija, su niñita de 21 meses de edad. El jueves recibí noticia que murió la bebé de 21 meses de edad. Angie se llama, Angélica, Angie le dicen. Angie murió, se ahogó en una alberca. ¡Qué tragedia! Digo, ¿por qué? ¿Cómo puede ser esta bebé? Y la mamá en dolor. Si les platico esto porque no entiendo por qué. ¿Por qué? Y voy a ver con la familia. Vamos a tener el funeral aquí para la familia y están invitados. Esto es una invitación para ustedes. El viernes yo voy a hacer el funeral, pues, aquí en el santuario grande. Y a las 10 de la mañana el viernes están invitados para venir dar sus condolencias aquí. Esta familia es latina. Pero el punto es de que no entiendo por qué. ¿Por qué el dolor? Es esa tragedia, eso es duro. La mamá se siente culpable. Pero una cosa que les voy a decir: esa niña Angie, sin preguntas, sin red tape, o sin que recibió al Señor o no recibió al Señor, o que eso, no. Los bebés, antes de la edad de entendimiento, la palabra de Dios nos enseña que van directamente al cielo. Son angelitos que van al cielo. Ella está en el cielo. Pero una palabra de comfort, de comodidad, una palabra de ánimo. Me platicó la abuelita de que decidieron donar sus órganos de la bebé. Donaron sus órganos y estaban esperando 3 personas que se estaban a punto de morir. Recibieron el corazón de Angie, una persona, el hígado de Angie y el riñón. 3 vidas fueron salvas por el angelito de Angie, que vivió aquí por 21 meses. Esta historia es verdad, es real, no entiendo, pero Dios lo usó de algún modo. De esa tragedia, 3 seres fueron salvos físicamente con la donación. Entonces Angie sigue viviendo, su corazoncito está en otra persona, su riñón y su hígado, pero su alma, su espíritu está en la gloria con Jesucristo. La tiene ahí en su pecho, bellísimo y trágico, pero bellísimo, donde como creyentes, como alguien que conoce la Biblia, podemos ver la verdad de estas cosas y entender y tener satisfacción de saber que como les digo a los papás y los abuelos, si eres creyente, si tú recibes al Señor, tú tienes la bendición de que ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. El punto es de que la vamos a ver otra vez. Yo voy a ver a mi hermana Ana, que murió este pasado noviembre. Yo voy a ver a mi abuelita Brígida,
que recibió al Señor de la edad de 92 años. Recuerdo Mary y yo ir a compartir con ella y tenía tantos años de ir a la iglesia tradicional y todo, bonito y todo, pero cuando recibí al Señor me dice, platícame más del cielo, decía la abuelita. Platícame más. Y yo le platicaba de Apocalipsis, donde dice, no va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor, angustia, vamos a estar en la gloria, no hambre, no nada. Ay, ahí vamos a estar, dice, sí. Y luego empezó a cantar, al cielo quiero ir, al cielo quiero ir. Y tocaba su armónica. Mi abuelita Brígida la voy a ver en el cielo. Y ustedes, a los que han tenido, si han tenido familia, que se han muerto en el Señor, los veremos otra vez. Amén. Eso tenemos nosotros. Esa esperanza segura. Entonces termina esto, guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Donde Dios es silencio, debemos de ser silencio también. Porque de aquí, de este versículo, mira, sepan de que Apocalipsis 10:3, de aquí de este versículo han salido doctrinas, han salido falsas religiones, porque unos que, yo soy profeta y yo sé lo que dijo ahí, es secreto, pero Dios me lo dio y aquí está, y empezaron falsas doctrinas, teología, saliendo de este versículo, agregándole a la palabra. Donde dice aquí, y no lo escribas, entonces, no lo escribas. El punto para mí es de que no sabemos todo, confiamos en el Señor y no lo escribas, porque mira lo que dice Apocalipsis 22:18. No lo anoté, pero se los quiero decir. Casi el último, penúltimo versículo de este libro de la Biblia dice, a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y también dice después de esto, si alguien le quita o si alguien le agrega lo mismo, dice, no le cambie, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Yo soy Dios, diría él. Dios dice, no yo. Yo soy Dios y tú no yo. Esta es mi palabra, no le agregues ni le quites. Entonces, punto número 2. ¿Quién está en control? Brevemente, Apocalipsis 10:5-7 nos dice que el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, al que creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo, el tiempo ha terminado. En los días en que hable el séptimo ángel que viene en capítulo 11, el séptimo ángel, si han estado con nosotros ya vimos primero a sexto ángel, falta el séptimo ángel que primero el juicio de los sellos y luego juicio de las trompetas. Aquí falta el último ángel con la última trompeta y luego siguen el juicio de las copas. Pero eso es en el futuro. Aquí para nosotros, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos y los profetas. Está diciendo Dios que ya viene lo último, ya está aquí el último chapter, el último parte de la historia que le estoy diciendo aquí profética, y ya viene a ese punto, ya va a terminar los juicios, pero ya viene el regreso del Señor, que es seguro. Hablamos de esto la semana pasada, hablamos de que estaremos en los últimos tiempos. Estaremos, y luego vimos todo lo que está pasando en Israel, las guerras y pandemias y los gobiernos y todo lo que está pasando. Yo no sé de seguro, y la palabra de Dios nos dice que no sabemos del día ni la hora, pero sabemos que la temporada. Dice, cuando empieces a ver estas cosas que estamos viendo alrededor del mundo, ve hacia arriba porque tu redención se acerca. Entonces creo que el punto es de que estemos preparados en nuestro corazón y en nuestras vidas, que arreglemos eso, lo espiritual en nuestras vidas, que lo arreglemos. Pero en medio de la tribulación, aquí estamos, donde hay una pausa. El Señor está aquí diciendo, yo estoy en control de la tierra, del mar, todo lo que pasa aquí. Y como el león del tribu de Judá, dice, como diciendo, no se preocupen, yo estoy en control. Todo lo que ha sido profetizado, todo lo que fue anunciado se cumplirá, nos dice aquí. Todo será concluido, como se ha dicho, como se ha escrito entre los profetas, y su santa palabra va a pasar y está pasando como ha dicho en su palabra.
El tiempo ha terminado, como que ya está concluyendo para la segunda venida, establecer el reino y todo lo que vamos a ver que es profético. Punto número 3, donde quería llegar para hoy. Esto es algo práctico, creo que es algo para nosotros, donde nos dice esto. Miren conmigo, versículo 8 a 11. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra y toma el rollo. El rollo también es otra palabra para otras versiones, al libro. Toma el librito que tiene abierto en la mano. Toma el libro. ¿Qué es este libro? Y sabemos que si este es Jesucristo, el rollo que hablamos desde el capítulo 5, donde Jesucristo tiene el rollo, el título de la tierra, donde tiene los sellos, donde tiene ahí la historia, la palabra, donde tiene ahí lo que va a pasar, ya está todo escrito ahí. Es la palabra de Dios. Aquí, toma el rollo, toma el libro, la palabra de Dios. Y dice, me acerqué al ángel, versículo 9, y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, el ángel me dijo, tómalo y cómetelo. Cómetelo. ¿Cómo? ¿Cómo que tómalo y cómetelo? Dice, te amargará las entrañas, el estómago, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Versículo 10, lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Se termina el capítulo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el mensaje? Una cosa es de que el enfoque está en este rollo, en este libro. El libro es la palabra de Dios. El ángel, el Señor, nos da aquí instrucciones. ¿De qué? De comer el libro. ¿Cómo de comer el libro? Esto no es algo nuevo. Mire, quiero que vean y luego vamos a hablar un poquito más de esto. Esto no es algo nuevo o extraño, lo que está diciendo de comer el libro. Porque sepan de que cuando estamos leyendo especialmente el libro de Apocalipsis, tiene mucho poético, mucha alegoría, mucho que está dando para que todos en los 2000 años, toda cultura, habla con retratos y con alegorías para poder entender algo que Dios nos está diciendo aquí. Si uno estudia la palabra y recibe revelación de Jesucristo aquí, nos está diciendo algo muy especial. Ezequiel 2:9 nos dice, esto no es algo nuevo. Ezequiel 2:9 dice, entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. Ezequiel 3:1-3, miren lo que dice. Y me dijo, hijo de hombre, esto es para que vean que no es algo nuevo de comer el libro. Está el rollo ahí. El profeta Ezequiel, Dios le habla y le dice, Dios, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, dice a Dios a Ezequiel, cómete el rollo que estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Más para que vean que esto no es algo nuevo, no es algo extraño. La palabra de Dios es comparada como comida. Es lo que estaba hablando de ser un chef, de comida, de comemos la palabra de Dios espiritualmente. Y la palabra de Dios es dulce como la miel. ¿Por qué es dulce para la miel o por qué habla aquí el libro? Pero esto es porque cuando uno recibe la palabra, cuando uno la lee, la palabra es dulce como la miel porque la palabra cuando uno la lee y empieza a entenderla, la palabra da vida, la palabra da paz, la palabra de Dios da ánimo, me da promesas que cuando la leemos son dulces para mí porque me dice, Dios dice que me ama con un amor eterno y perfecto. Ay, eso es dulce, ¿no? Dios también dice que nunca me dejará o desamparará. Nunca me dejará. A veces Dios nos tiene así cuando lo recibes y a veces hasta nosotros como dejamos ir, pero nunca nos dejará o desamparará. Dice en la palabra de Dios en Romanos 8 de que ni
ni la tierra, ni en el cielo, ni los ángeles, ni el diablo, nada me puede separar ¿de qué? Del amor de Dios. Nada me puede separar ¿de qué? Del amor de Dios. Créanlo y díganlo porque lo creemos. Hay un versículo que me encanta, Jeremías 29, donde dice que mis planes para ti no son para darte malas cosas, para hacerte daño, dice. Pero mis planes para ti son para darte un futuro y esperanza. Jeremías 29:11, 29:11. Qué dulce es la palabra, ¿no? Cuando la lee, estas promesas, qué dulce es la palabra. Pero Jesucristo dice estas palabras cuando vino el tentador, la tentación en el monte, the Mount of Temptation, donde viene el diablo a tentarlo después de que Jesucristo estaba ayunando 40 días. Viene y le ofrece esto y le da la tentación. Bueno, Jesucristo en Mateo 4:4, quiero que lo vean, esto es importante. Matthew 4:4 dice, Jesús le respondió al demonio, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda ¿qué? ¿Toda qué? Léanlo conmigo. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Está diciendo que uno no nomás vive con comida física, pero uno vive con cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la boca de Dios? Es la santa palabra. La santa palabra dice de sí misma que esta es la palabra de Dios, que toda escritura fue resollada por Dios, fue ungida por Dios. Toda escritura es la palabra de Dios, pero aquí nos dice que no podemos vivir con pan solamente. La palabra de Dios es nutrición. Mira lo que dice en Primera de Pedro 2:2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra. Es como leche para un bebé que no puede vivir sin que lo alimenten. Y esta es alimentación aquí. Pero luego nos dice en versículo 10:10 que me lo comí, pero supo dulce como la miel, pero al comerlo se me amargó las entrañas o se me amargó el estómago. ¿Por qué dice eso? ¿Qué quiere decir esto? Dulce, ya lo vimos, pero amargo, como sweet and sour, como comida china, sweet and sour, dulce y amargo, porque pienso aquí, ¿saben qué? ¿Por qué es amargo? Porque pienso, sí, dulce, recibo salvación, el amor de Dios, paz, gozo, todo lo que viene dulce, pero también pienso en los que conocen o no conocen de lo dulce del Señor, los que no conocen de su amor o su salvación. Amargo porque lo que se les espera, la gran tribulación, lo separado de Dios, entonces eso es como amargo para mí, porque yo deseo, ay Señor, ya ven, ya regresa, ya termina con todo esto, hay tanta tribulación o hay problema en mi vida, y a veces digo, ya Señor, ven ya, pero después digo, ay, eso está dulce, pero después siento, pero mejor todavía no, porque mira, mi primo, mira mi tía, mira mi hermana que conoce de ti pero no te conoce a ti, conoce de ti pero no te conoce a ti, o un amigo o pariente. Entonces es lo mismo para nosotros, es dulce en recibir, ay qué bonito, la palabra de Dios, me ama Dios y tiene buenos planes para mí y nunca me dejará desamparará, qué dulce. Pero después cuando uno piensa, ay pero Señor, es amargo lo que pienso, los que no te conocen. Entonces nos dice aquí que comas la palabra de Dios, devora el libro, no nomás como una probadita, dice cómela, mastícala bien, medita en ella. Este es el mensaje, creo que para nosotros, que no nomás es de leer, ay mira, tengo que leer un versículo, tengo que leer un capítulo, porque a veces nomás se hace como que recibimos la palabra y la tenemos aquí, pero nunca da la vuelta 18 pulgadas para que entre a nuestro corazón. Yo viví muchos años, de joven, 18 años, recibí al Señor, pero antes de eso, yo yendo a la escuela católica y siendo mojadillo, ¿cómo se dice? Mojadillo.
Monaguillo. Bueno, entonces todo eso, pero y leíamos la Biblia, nos hacían leer porque tenemos que ir a la clase de religión y tienes que pasar la clase. Íbamos a las clases ahí y toda mi escuela fue en ese tipo, pero la conocía la palabra, pero no la recibía, la tenía aquí. Yo te puedo decir, ¿dónde está Juan 3:16? Te puedo decir dónde está Proverbios 3. Mi favorito versículo era confiar en el Señor. Pero la tenía aquí, pero nunca había entrado a mi corazón. No había regeneración en mi vida. Entonces, ¿cómo? 2 puntos y terminamos. ¿Cómo sabrás que digeriste la palabra, que la recibiste en tu corazón? Número 1, si produce compasión en mí. Si uno lee la palabra y produce compasión. Jesucristo tenía compasión a la multitud. Tenía compasión. Le dice a Felipe, tenemos algo que darles de comer. Le dicen, Señor, son miles de gentes y ¿cómo no tenemos bastante dinero para comprar tantas personas? Y dice, tráeme. Encontramos un niño con, ¿qué dice? 4 panes y 2 peces. Y ya saben el milagro, porque tuvo compasión a la mujer que estaba enferma. Dice, mujer, tu fe te ha sanado. Dice que tuvo compasión con los enfermos, tuvo compasión con la gente que tenía hambre. Y ese tipo de corazón decía que nosotros tengamos compasión. Si verdaderamente comes y devoras la palabra, desarrollará compasión en ti o en mí, para el perdido, para el que no conoce al Señor. Porque a veces digo, bueno, pues yo ya recibí al Señor, yo voy al cielo y hay los demás que se arreglen como puedan. Y eso no es el corazón que Dios, el Señor, nos enseña de tener aquí. Dice que digerir la palabra, y si verdaderamente comemos de su palabra espiritualmente, va a crear, va a desarrollar compasión para el perdido. Entonces, no nomás saber la palabra, pero recibirla, no nomás saberla aquí. Yo viví así, conozco muchos que conocen de la palabra. Y yo conozco amigos, son abogados y sí, conozco de Dios y son inteligentes. Yo he leído la Biblia y todo, pero su vida no ha cambiado. No ha habido regeneración, no hay cambio, no hay verdadera compasión, amor, no hay verdad, no se ve el fruto, no se ve. Entonces, yo sé que la han leído y la tienen aquí, pero como muchos dicen, yo conozco de Dios. Dios, ahí está Dios, está en el cielo, mira, ahí está Dios. ¿Cómo dices que no conozco a Dios? Yo sé que Dios existe, yo crecí en la iglesia y ahí está Dios. ¿Cómo me dices? Pero es una diferente cosa de saber que Dios está ahí. Sí, yo conozco de Dios, pero es diferente conocer a Dios personalmente en tu corazón. Es como he hecho el ejemplo, que ahí está la silla. Puedo tener aquí una silla y decir, mira, ahí está la silla, ¿cómo crees? Yo la veo, no soy tonto, ahí está la silla, ahí está Dios, ahí está la silla. Pero lo diferente es de poner tu fe y confianza y sentarte en la silla y confiar que te va a sostener. Es un ejemplo muy simple, pero es lo que muchos hacemos, de saber que ahí está Dios, pero nunca se pone la fe y confianza en Él. Y es lo que le pido a mi pueblo, a mi familia, amigos, que no nomás sea algo aquí, que sepan de Dios, pero de conocer a Dios y tener una relación personal con Él, porque es lo que desea Él. Jesús dice aquí en Apocalipsis, yo toco la puerta de tu corazón, ábrela y yo entraré y cenaré contigo. No dice tocaré la puerta de tu mente, dice toco la puerta de tu corazón. Entonces, ¿cómo sabrás que digeriste la palabra, la recibiste? Si produce compasión. Y último, para terminar, si produce convicción. Si produce compasión para el perdido, si produce convicción en mí. Convicción de pecado, convicción de no hacer la voluntad de Dios, y el leer y devorar la palabra. No más convicción del pecado que uno hace, porque ese es pecado de comisión. Cometí un pecado, pero hay el pecado de omisión. Pecado de omisión es de saber lo que debes de hacer y no hacerlo, y eso también es pecado.
principio era el verbo. In the beginning was the word. En principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿qué? El verbo era Dios. Y luego en versículo 14 nos dice que el verbo se hizo hombre. Entonces, ¿quién es el verbo? Busco mi Biblia aquí, se me quedó ahí atrás, pero el libro, de comer el libro, quiere decir de que Jesucristo es el verbo, se hizo hombre. Cuando uno lee la palabra, conoce de Él, es como comer de Él. ¿Saben lo que dice Jesucristo en Juan 6? Mucha gente lo estaba siguiendo y todo, pero y sus discípulos lo seguían y les dio de comer y todo, estos gran milagros, pero dice: hey, coman de mí, coman de mi cuerpo y beban de mi sangre. Y dice ahí que toda la gente dice: ay, esto es difícil para recibir, y todos huyeron, todos se desaparecieron, menos sus discípulos. Y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y les responde Pedro: Señor, ¿a dónde vamos? Tú tienes la palabra de vida. ¿Qué quiere decir cuando Jesucristo dice coman de mí y tomen de mi sangre? No es de que le den una mordida a su cuerpo y le chupen la sangre. No, está diciendo espiritualmente: internenme de mi palabra, recíbame profundamente, no nomás de aquí, pero internenme, coman de mí espiritual y internarme adentro de su corazón, porque eso les va a ayudar a cambiar y a vivir, a tener victoria sobre el pecado, tener victoria sobre lo que sea, tener victoria en su vida. ¿Cómo sabrás que digeriste la palabra? Si produce compasión para el perdido y produce convicción en mí para servir y cambiar. Terminamos. ¿Qué estás comiendo? Sabemos la palabra, pero tiene que haber disciplina. Ay, tengo flojera, tengo sueño, ay, no quiero ir para allá a la iglesia, o no quiero leer la palabra y estudiar, ay, se me hace aburrido o lo que sea. Pero hay disciplina de comer bien físicamente para estar saludable, pero hay disciplina para comer la alimentación espiritual. Eres lo que comes, también eres lo que comes espiritualmente. Ahora terminamos. Pueden cerrar sus Biblias. Va a terminar con una oración y una alabanza, pero debemos de pedir al Señor que nos ayude. Ahora, siendo el día de Pentecostés, el día domingo de Pentecostés, y recordar lo que pasó donde el Espíritu Santo de Dios viene sobre los discípulos y todos los que estaban ahí, 120 personas, y nació la iglesia, 3,000 personas fueron salvas. Pero digo yo: Señor, yo no puedo. Es difícil hacer lo que la Biblia dice. Es difícil amar a mi enemigo. Es difícil perdonar a los que me ofenden. Pero dice Jesucristo: no te voy a dejar huérfano. Cualquier otra religión dice: hagas esto y hagas esto otro, y ahí vas solo. Pero Dios dice: